Imagina que tu cuerpo tiene un sistema operativo para el deseo, el placer, el estrés y el vínculo emocional. Y que, sin que te des cuenta, el sexo no solo es un acto, sino una descarga biológica que toca hormonas, sueño, estado de ánimo y hasta tu nivel de energía. Ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando ese sistema se queda sin esa actualización durante 30 días seguidos? La ciencia dice que el cuerpo no se rompe, no colapsa ni se enferma por falta de sexo, pero sí ocurren cambios sutiles, acumulativos y muy reales, especialmente si antes había una vida sexual activa. Y algunos de esos cambios sorprenden, porque parecen más psicológicos, pero nacen del cuerpo. Durante los primeros días sin sexo, el cuerpo entra en una especie de fase de reajuste. No es abstinencia como una droga, pero sí se nota un cambio en la rutina del placer. Si venías de tener actividad sexual frecuente, tu cerebro estaba acostumbrado a recibir dopamina y oxitocina en picos altos. Cuando esos picos se detienen, tu sistema de recompensa busca otras fuentes, como comida, redes sociales, videojuegos, compras o incluso más tiempo durmiendo. Esto no es debilidad, es biología pura. El cerebro siempre quiere equilibrar lo que considera recompensa. En la primera semana, el deseo sexual puede comportarse de dos maneras distintas. En unas sube, como una ola, porque la mente empieza a anticipar el sexo como algo faltante. En otras, baja, como si el cuerpo apagara temporalmente el interruptor para ahorrar energía y atención. Ese bajón no significa que se haya ido la libido para siempre, sino que el cuerpo se adapta al entorno. El deseo no es constante como un reloj, es más parecido al clima, y el clima cambia según estrés, sueño, autoestima y contexto. A nivel hormonal, estos días iniciales también tienen su propio juego. En hombres, la testosterona no se desploma por no tener sexo. La ciencia muestra que la testosterona fluctúa por múltiples factores, como descanso, ejercicio, alimentación, estrés, y puede variar día a día. En mujeres, el deseo también está muy influenciado por ciclo menstrual, estado emocional y energía. Lo que realmente cambia al inicio no es la hormona como tal, sino la forma en que el cerebro interpreta el contacto íntimo como recompensa. Algo que mucha gente nota sin saber por qué es un aumento leve del estrés o irritabilidad. Y no es porque el sexo sea necesario para vivir, es porque el orgasmo, el contacto y la cercanía activan mecanismos corporales que reducen cortisol y aumentan bienestar. Al cortar esa ruta, el cuerpo deja de tener una herramienta potente de regulación emocional. Es como quitar una válvula de escape. No te destruye, pero te obliga a desahogarte por otras vías, como ejercicio, respiración, música o simplemente descanso. A partir de la segunda semana, los pensamientos sobre sexo pueden volverse más intensos o más escasos. En algunos casos se vuelven más frecuentes porque el cerebro etiqueta el sexo como un objetivo pendiente. En otros disminuyen porque el cerebro prioriza otras cosas. Esa diferencia depende mucho del tipo de vida que lleves. Si estás lleno de estrés, tu mente suele poner el deseo en modo silencioso. Si estás estable y con energía, el deseo aparece más. Es como si tu cuerpo dijera, primero sobrevivimos, luego disfrutamos. En el sueño también pueden aparecer cambios. El sexo y el orgasmo facilitan relajación, liberan sustancias asociadas al descanso y pueden ayudar a dormir mejor. Si desaparecen, algunas personas notan que les cuesta conciliar sueño o que se despiertan más durante la noche. No sucede en todos, pero es común cuando el sexo era parte de la rutina nocturna. El cuerpo se acostumbra a señales repetidas. Si una señal desaparece, el cerebro tarda en reajustar su patrón. La piel y la apariencia no cambian por no tener sexo como mito mágico, pero sí puede cambiar tu energía emocional y eso se nota. Cuando hay placer regular y buen descanso, el cuerpo suele verse más suelto, menos tenso. Cuando falta la descarga emocional, el estrés y la rigidez pueden aumentar un poco. Entonces la cara puede verse más cansada o el cuerpo más contraído. Esto no es por abstinencia sexual, es por acumulación de tensión y falta de descanso emocional. En el sistema inmune el tema es interesante.
Hay estudios que muestran que la actividad sexual regular se asocia con algunos marcadores de sistema inmune más activos, como niveles de ciertos anticuerpos. Pero esa relación no es simple, porque también influye el estilo de vida completo. Lo más realista es esto. El sexo puede ser un factor positivo en bienestar general, pero no es el único. Si no hay sexo, el cuerpo puede mantenerse perfectamente sano si hay sueño, buena dieta, movimiento y poca ansiedad. Si pasan 2 o 3 semanas, el cuerpo empieza a normalizar la ausencia. Aquí es donde ocurre un fenómeno curioso. Algunas personas sienten que el deseo baja más y dicen, se me fue la libido. En realidad, tu cerebro se vuelve más eficiente cerrando estímulos que no están disponibles. Es como un mecanismo de ahorro mental. Si el sexo no está en el entorno, el cerebro reduce el impulso para evitar frustración constante. No es un daño, es adaptación. Para otras personas ocurre lo contrario. El deseo se mantiene alto, incluso sube. Esto pasa cuando el sexo era un regulador emocional fuerte o cuando hay estímulos frecuentes como recuerdos, fantasías o exposición constante a contenido sexual. En ese caso, el cerebro no deja apagar el circuito. Sigue presionando el botón de búsqueda. Ese impulso puede convertirse en distracción, ansiedad o incluso obsesión si la persona lo reprime con culpa. Por eso se recomienda entenderlo sin drama. Durante estas semanas también puede cambiar la forma en que tu cuerpo reacciona a la excitación. Algunas personas sienten que se excitan más rápido con estímulos pequeños, porque hay acumulación mental. Otras sienten que les cuesta más entrar en ambiente, porque el cuerpo perdió el hábito. Aquí la palabra clave es hábito. El deseo sexual también es un entrenamiento. Si dejas de practicar, tu mente se desconecta un poco, como cuando dejas de bailar por meses y te sientes torpe al volver. En los hombres puede haber cambios en erecciones espontáneas nocturnas, aunque esto depende de salud, edad y estrés. Esas erecciones cumplen funciones naturales y no dependen solo del sexo. Pero el deseo y la estimulación mental pueden influir en frecuencia. Si estás estresado o sin estímulos, pueden reducirse. Si estás sano y con buena energía, suelen seguir apareciendo. No es señal de enfermedad, es señal de equilibrio general del sistema. En mujeres también puede cambiar la lubricación o la sensibilidad, no porque el cuerpo se seque por abstinencia, sino porque la excitación se activa más con contexto y seguridad emocional. Si no hay contacto íntimo, el cuerpo se adapta a un modo más neutral. Al retomar, algunas mujeres sienten que necesitan más tiempo de estimulación para entrar en ritmo. Otras se sienten incluso más sensibles por deseo acumulado. Ambas respuestas son normales, y la diferencia está en emociones y estado mental. Un tema que muchos no esperan es la autoestima. El sexo, cuando es sano, suele confirmar atractivo, deseo y conexión. Si pasan semanas sin esa confirmación y la persona ya tenía inseguridades, puede sentirse menos deseada. Ese pensamiento no es realidad, es interpretación, pero la interpretación afecta el cuerpo. Te cambia postura, energía, motivación. El cuerpo escucha a la mente. Por eso la ausencia de sexo no solo se siente en la piel, también en la narrativa interna. Cerca del día 20, también puede cambiar tu tolerancia a la frustración. Cuando el cuerpo está sin una vía de placer físico, el estrés acumulado busca salida. Si no lo liberas con ejercicio, conversación, metas o sueño, puede salir como irritabilidad, ansiedad o impulsividad. En pocas palabras, el cuerpo necesita válvulas. El sexo era una de ellas. Si no está, debes tener otras, o si no, el sistema empieza a presionar por algún lado. La parte cardiovascular no se afecta negativamente por no tener sexo. Eso es importante decirlo. El sexo es una actividad física moderada que puede ser buena para el corazón, pero no es indispensable. El cuerpo no se daña por abstinencia. Sin embargo, si el sexo era tu única actividad física, entonces sí sentirás el cambio, pero no por falta de sexo, sino por falta de movimiento. El cuerpo necesita moverse. Si no se mueve, la energía se estanca y sube el estrés. En este punto del mes, la mente empieza a generar mecanismos de compensación. Tu cerebro dice, quiero dopamina. Entonces podrías comer más dulce,
buscar más entretenimiento rápido, distraerte más. Y aquí aparece una trampa moderna: el reemplazo del placer real por placer instantáneo digital. Cuando la gente deja el sexo y lo reemplaza con pantallas, se altera el sistema de recompensa. Puedes sentirte satisfecho por minutos, pero más vacío después. No es moral, es neuroquímica. También puede cambiar tu vínculo social. Cuando hay sexo con una pareja estable, suele aumentar sensación de cercanía. La oxitocina asociada al contacto refuerza la conexión emocional. Si se detiene, no necesariamente se pierde el amor, pero sí puede bajar la sensación de intimidad si no se compensa con abrazos, besos, caricias y conversaciones. El cuerpo necesita señales de cercanía. Si no hay señales, el cerebro interpreta distancia, incluso si no es real. Al acercarse a los 30 días, hay un momento interesante. El cuerpo ya se habituó y las curvas de deseo se estabilizan. Ya no se siente como algo nuevo, se vuelve normal. Esto explica por qué algunas personas dicen, ya ni lo extraño, y otras dicen, ahora lo deseo más que nunca. Ambas cosas pueden ser verdad, porque el deseo no es un botón, es una mezcla de memoria, hormonas, energía, estrés, fantasía y disponibilidad. A estas alturas, es común que el cuerpo busque una descarga natural por vía espontánea. Puede aumentar la frecuencia de sueños eróticos o excitación en momentos inesperados. Es el cerebro descargando tensión. También puede ocurrir masturbación con más frecuencia, aunque no siempre. Y aquí hay que decirlo con claridad científica. La masturbación puede ayudar a regular tensión sexual, pero no sustituye del todo los beneficios del contacto humano en términos emocionales. En algunas personas, especialmente si están en pareja, el cuerpo cambia su mapa de deseo. Empieza a asociar menos la pareja con sexo y más con rutina. Si esto no se habla, la conexión íntima se debilita. No porque el amor se muera, sino porque el cerebro aprende por repetición. Si un mes entero no hay intimidad, el cerebro reduce esa expectativa, y luego retomar puede sentirse raro, como si fuera la primera vez. Para otros, este mes de pausa puede mejorar la mente. Y sí, esto también es ciencia. Si alguien estaba atrapado en sexo impulsivo o ansiedad por rendimiento, una pausa puede reducir presión. La persona se reconecta con su cuerpo sin prisa. Se enfoca en metas, en descanso, en claridad mental. En esos casos, el deseo no desaparece, se purifica, se vuelve menos compulsivo y más consciente. Algo que no se menciona mucho es el sistema de dolor. El orgasmo puede liberar sustancias que disminuyen percepción del dolor. Por eso algunas personas sienten menos cólicos o menos tensión muscular cuando tienen vida sexual regular. Al cortar esa vía, pueden notar más dolores pequeños, como espalda tensa o cuello rígido. No pasa en todos, pero es real. Y de nuevo, el cuerpo necesita descargas. Si no hay, el cuerpo se aprieta. En hombres, existe un debate científico sobre frecuencia de eyaculación y salud prostática. Algunos estudios han observado asociación entre mayor frecuencia y menor riesgo de ciertos problemas prostáticos. Pero no es una sentencia. No significa que un mes sin eyacular sea peligroso. Es solo un dato de asociación poblacional. Un mes sin sexo no enferma la próstata. Lo que influye más es edad, genética, dieta, ejercicio, inflamación y controles médicos. Durante este mes, el cerebro también puede modificar su sensibilidad a estímulos eróticos. Si antes el sexo era frecuente, tu mente tenía un umbral. Con el tiempo sin actividad, ese umbral puede bajar o subir. Algunas personas se excitan con cosas pequeñas, otras sienten que nada les prende. Es un reajuste del sistema de recompensa. Es parecido a cuando dejas el azúcar. Al inicio lo extrañas, luego se normaliza, luego incluso te parece demasiado dulce. En el aspecto emocional, un mes sin sexo puede volverse espejo. Hay quienes descubren que no era solo deseo físico, sino necesidad de conexión, de sentirse vistos, de sentirse elegidos. Cuando eso falta, aparece tristeza, nostalgia o soledad. Y ahí la ciencia coincide con algo humano. El sexo no es solo cuerpo, es comunicación no verbal, es seguridad emocional, es descarga, es rito.
Por eso, aunque tu cuerpo esté bien, tu corazón puede sentirse distinto. Hay otro efecto curioso. Algunas personas se vuelven más productivas. Cuando el cerebro deja de perseguir estímulos sexuales, esa energía se redirige. Aparece más enfoque, ganas de entrenar, estudiar, crear. Esto tiene sentido evolutivo. Si no hay oportunidad de reproducción, la energía se puede usar en supervivencia y crecimiento. No es magia, es reorientación del impulso. A estas alturas, si al cumplir el mes decides retomar la actividad sexual, la respuesta del cuerpo puede ser intensa. Algunas personas sienten orgasmos más fuertes por acumulación y expectativa. Otras sienten nervios, como si hubiera perdido práctica. Ambas son reacciones biológicas. El cuerpo necesita confianza y repetición. Y lo que más ayuda no es presión, sino ambiente, tiempo, comunicación y calma. El deseo se enciende mejor con seguridad. Ahora, si el mes sin sexo no fue decisión, sino imposición por rechazo, problemas de pareja o inseguridad, entonces el cuerpo lo vive distinto. El estrés se vuelve más alto, el sistema nervioso se tensa, la autoestima cae, y ahí sí se notan más cambios emocionales y físicos, no por abstinencia, sino por dolor psicológico. La ciencia es clara en esto. La salud sexual no es solo actividad sexual, es bienestar emocional. Si en cambio el mes fue voluntario, como pausa consciente, el cuerpo puede beneficiarse, porque hay personas saturadas por pornografía, ansiedad por rendimiento, comparaciones o sexo sin emoción. La pausa hace limpieza mental, reduce estímulos excesivos, y al volver, el cuerpo siente más, se excita más genuino, la experiencia mejora. A veces menos ruido significa más placer. En resumen científico, 30 días sin sexo no te destruyen, no te enferman y no te quitan valor, pero sí pueden modificar cómo regulas estrés, cómo funciona tu dopamina, cómo duermes, cómo sientes tu autoestima y cómo responde tu deseo. El cuerpo es inteligente. Si falta una fuente de placer, busca alternativas. Si falta intimidad, pide conexión. Y si falta descarga, acumula tensión. Por eso el mensaje final no es alarmista, es poderoso. Tu cuerpo no exige sexo para sobrevivir, pero sí necesita bienestar. Y el sexo es solo una de las rutas para llegar ahí.